Hoy vamos a terminar, hoy vamos a concluir con este tema de los dones espirituales temporales. La semana pasada vimos la interpretación de lenguas, vimos el don de la palabra de sabiduría, vimos también lo que es el don de la palabra de ciencia y el don de la profecía. ¿Ok? Todo eso lo vimos la semana pasada. Y nada más quiero hacer una aclaración, ahora sí que aclaración de la aclaración que comentaba Javier, el que en el Antiguo Testamento se hubiera utilizado a un músico para estar ahí previo a que Eliseo reciba profecía, o sea, eso es algo descriptivo, o sea, pero no tiene que ser así. O sea, ¿sí me explico? O sea, eso ocurrió en ese momento, pero no quiere decir que sea de esa manera. Ahora nosotros sabemos que la profecía, pues ya terminó, ya lo estudiamos la semana pasada. O sea, ya la profecía terminó. Si queremos conocer la profecía, bueno, pues ya está revelada aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. O sea, sí, obviamente es bueno alabar a Dios, ¿verdad? Con música, etcétera, ¿no? Pero esa no era la condición para que viniera la profecía de parte de Dios. La profecía, como dice primera de Pedro, dice que los santos hombres de Dios recibieron la profecía, ¿verdad? Y muchos de ellos ni siquiera sabían a qué se refería, ¿no? O sea, esa profecía, simplemente la recibieron, la escribieron o la comunicaron al pueblo y más adelante Dios manifestó exactamente de qué se trataba esa profecía. Así es que vamos a continuar hoy con el penúltimo don de los dones temporales, que es el don de discernimiento de espíritu. Vayan por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer nuestro pasaje, ¿verdad? Que ustedes ya lo hemos leído varias veces. Dice así, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 a 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí en el versículo 12, en el verso 10, en la parte C dice, a otro discernimiento de espíritus. Yo espero que esta lista que ustedes tienen ahí le vayan poniendo palomitas, ¿eh? Porque ya les fuimos viendo todos estos dones, ¿ok? A varios. Hay uno que no, que lo vamos a ver la próxima semana, pero pónganle palomita porque ya los fuimos viendo. Bueno, vamos a ver hoy el don de discernimiento de espíritus. Bueno, ¿qué es este don? ¿En qué consistía este don? Este don, mis queridos hermanos, era la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para poder diferenciar espíritus. Ahora, cuando aquí encontramos la palabra espíritu, no quiere decir precisamente así un ser etéreo o algo, no. Quiere decir que la persona que tenía este don podía diferenciar entre si lo que estaba escuchando provenía de Dios o si provenía de, como decimos vulgarmente, del ronco corazón de una persona, de la mente de una persona, o en tercer lugar, y otra posible fuente es si podía proceder de algún ser, ahora sí, un demonio, que no era ni venía de parte de Dios ni de una persona, sino de un demonio. Esa era una capacidad muy importante en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se estaba escribiendo la Biblia en el tiempo de la primera iglesia, pues había diferentes hermanos que tenían ese don de la profecía. Entonces los cristianos no estaban sujetos a escuchar la voz nada más de alguien. Para nosotros ahora es muy fácil. Tenemos la voz autoritativa, aquí está, de Dios, aquí está contenida. Pero en aquel momento no. Entonces en aquel momento llegaban otros predicadores de diferentes regiones a una iglesia, a un lugar, y podían ellos estar dando diferentes enseñanzas. Entonces la persona que tenía este don de discernimiento de espíritus era un hermano que tenía un don y que era bastante útil dentro de la iglesia, ¿verdad? Este don normalmente estaba complementado con el don de la profecía. Y así es como trabajan. San Juan, hace 8 días lo vimos. El que tenía, por ejemplo, el don de lenguas,
trabajaba muy cercanamente con alguien que tenía el don de interpretación de lenguas. Alguien que tenía el don del conocimiento trabajaba muy en cerquita con el don de la palabra de sabiduría. O bien, había personas que tenían los dos dones y trabajaban de una manera perfecta. ¿Okay? Es como ustedes. Por ejemplo, algunos de ustedes, si hablamos de algo físico, ¿alguien de aquí es ambidiestro? ¿Sí? ¿Tú eres ambidiestra? Bueno, una persona ambidiestra pues tiene eso, ¿verdad? Que puede utilizar prácticamente de la misma manera sus dos manos, ¿verdad? Puede hacer las mismas cosas. La gran mayoría de nosotros nada más somos o diestros o, o zurdos, ¿verdad? Pero no tenemos esa capacidad, entonces es mucho más fácil. Bueno, imagínense en aquel tiempo para una persona que tenía los dones, que tenía, por ejemplo, el don de lenguas y aparte la interpretación de lenguas. O sea, él podía edificar doblemente a la iglesia y podía validar el mensaje que se estaba dando. Lo mismo aquí, el que tenía el don de la profecía y por otra parte podía tener también el don de discernimientos de espíritu, pues era toda una bendición poder estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento aún no estaba completa la palabra del Señor. Ahora que está completa la palabra del Señor, lo único que nosotros tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es leerla, estudiarla y escudriñarla para que nosotros podamos saber lo que Dios tiene. Este mandamiento, como yo les dije, se complementaba con el don de la profecía. Vayan por favor ahí a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29. Dice así Pablo, inspirado por Dios: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan lenguas? Procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y bueno, eso ya lo estudiamos en uno de los versículos, ¿verdad? Que de ahí en adelante, todo el capítulo 3 es prácticamente un paréntesis que abrió, inspirado por Dios, el apóstol Pablo, para decirnos que todos los dones que teníamos que ejercerlos y utilizarlos, tenían que ser con algo muy importante, con amor. Porque si tenemos dones pero no los ejercemos con amor, no van a ser del provecho que Dios quiere. Ahora, si nos remontamos en aquel tiempo, las personas que tenían este don podían juzgar en las reuniones de cristianos las manifestaciones proféticas que se daban en aquel momento y podían discernir, porque seguramente había personas que o no eran creyentes o eran creyentes que vivían engañados por su pasado lleno de politeísmo, y que ellos querían, a lo mejor por llamar la atención, decir que estaban recibiendo una profecía de parte de Dios, lo cual no era cierto. Entonces, dentro de esa asamblea eran muy útiles. Ahora, normalmente, alguien que era diferente a la persona que tenía el don de la profecía era el que estaba ahí viendo si lo que decían los profetas era concerniente. Por ejemplo, cuando Agabo hablaba, ya lo vimos la semana pasada, por ejemplo, él no estaba solo. ¿Qué había con él? Otros profetas. Y estaban checando, revisando que lo que Agabo decía fuera correcto. Y así, ese era el modelo que se utilizaba en la Escritura. En el Nuevo Testamento no encontramos un ejemplo de este uso, ¿verdad?, que yo les estoy platicando. Pero eso era lo más lógico de cómo podía funcionar en aquel tiempo. Pero lo que sí encontramos es que en la Biblia vemos cómo los ejemplos de cómo sí se utilizó cuando había una manifestación demoníaca, ¿ok? Es decir, cuando lo que alguien estaba hablando no provenía de esa persona, ni tampoco provenía de Dios, sino de alguna fuente de maldad, ¿ok? Vayan por favor conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 17. Hechos, capítulo 16, versículo 17. ¿Ya llegaron ahí? Dice así, vamos a leer desde el 16 para tener el contexto. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Bueno, imagínense, aquí está todo esto, ¿verdad? Que ya lo hemos leído allá en el libro de los Hechos. Entonces, esa persona, esta mujer, aunque decía cosas ciertas, o sea, lo que decía era correcto. Pablo y Silas y sus acompañantes venían de parte de Dios y estaban enseñando la salvación, o sea, eso estaba perfecto. Pero ¿quién lo estaba diciendo? Un demonio que tenía la muchacha dentro de sí. Entonces, de ninguna manera Dios ni en este caso Pablo, que por cierto, uno de los dones que tenía era el don de la profecía, pero no solamente eso, sino también el don de discernimiento de espíritus, igual que Pedro. Entonces, al darse cuenta de ello, ¿qué dijo? Esto no proviene de Dios, y ahí vemos cómo este don actúa, cómo actuó en ese momento. Y eso es algo que se daba, ¿no? Y no solamente con este tipo de manifestaciones demoníacas, sino también incluso con personas que podían estar hablando, podían estar diciendo que estaban profetizando, pero esa profecía o lo que estuvieran diciendo no venía de parte de Dios. Hoy en día, una de las cosas en las cuales hay un abuso de los dones espirituales, porque dicen que sigue vigente el don de la profecía, pues es lo que yo les decía, ¿verdad? Que a veces la gente que está en ciertos grupos llamados cristianos, pues dicen cada cosa, cada barbaridad, que es de verdad de tener miedo, ¿verdad? Y como ya no existe este don de discernimiento de espíritus, pues lo que está diciendo, no hay cómo comprobarlo, y nada más porque tiene a lo mejor un cargo de autoridad, pues en este caso la gente lo cree y hace lo que él dice, ¿verdad? La gente hace lo que esta persona suele decir, que dice que tiene el don de la profecía o que es profeta o algo más importante, que ahorita vamos a ver a continuación. Ahora, los creyentes con este don de discernimiento de espíritus eran la provisión de Dios para la iglesia en aquel tiempo, en aquel momento. ¿Por qué? Por lo que yo ya les relaté. Porque la profecía apenas la estaba dando Dios, no tenían la Biblia, no, que es la palabra autorizada de Dios, para estar al pendiente de lo que estaban recibiendo. Nuevamente les digo, nosotros los cristianos de hoy en día pues no tenemos ese gran problema, porque toda la revelación ya la tenemos aquí de parte de Dios en la palabra. El que existieran personas con este don tampoco era garantía de que no los demás cristianos no tenían que desarrollar sus habilidades espirituales. Y eso es un mandamiento en aquel tiempo como para hoy. Hoy en día, los cristianos, la verdad, en ocasiones somos muy perezosos y nos encanta escuchar o nos encanta ver, ¿verdad? Sobre todo a gente muy famosa, gente muy conocida, etcétera, ¿no? Pero no discernimos lo que están diciendo. Y a veces lo que están diciendo es lo más antibíblico que se les pueda imaginar, que se les pueda ocurrir. Pero como no tenemos nosotros ese sentido desarrollado, pues así lo pasamos por alto y creemos todo lo que la gente dice. Y eso no debe de ser así. Y en aquel tiempo, este don era muy, pero muy útil. Hoy no existe ese don, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad como cristianos de examinar todo, escudriñar todo, para ver si que lo que se nos está enseñando sea así y no nos estén enseñando herejías o no nos estén enseñando doctrinas que vayan en contra de la palabra de Dios. Este don, el don de discernimiento de espíritus como tal, ¿qué creen? Fue temporal. Como los demás dones que hemos visto, ¿ok? Fue temporal. Ya no fue necesario cuando está completa la palabra de Dios, ya no fue necesario de esto. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. Y yo les puedo decir aquí 1 y 1000 sermones,
pero esos sermones que yo les digo, ustedes tienen que estarlo constatando. Por eso yo les leo lo que dice la Biblia, interpreto lo que dice la Biblia para ustedes. Y ustedes lo tienen que constatar, no me tienen que creer ni a mí, ni a ningún pastor, ni a ningún predicador. Ustedes tienen que constatar por ustedes mismos si lo que se está aquí diciendo viene contenido en la Biblia. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos. Ya no necesitamos a una persona que tenga este don y que diga, lo que usted está diciendo es incorrecto, ¿no? Lo que usted está diciendo no viene de parte de Dios, ¿no? Viene de su propio ronco pecho o viene, ¿verdad? ¿Quién sabe quién esté hablando adentro de usted? ¿No? O sea, ya no hay ese don, pero sí tenemos todos los cristianos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Ahora, vamos con el último don de los mencionados aquí, que es el don del apostolado. ¿Okay? Si regresamos un momento ahí a Primera de Corintios capítulo 12, pero ahora vamos a leer el versículo 28, que hace ratito lo leímos, ahora vamos a poner el énfasis en él. Dice, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Bueno, aquí se presenta este don como el oficio, como la persona que está desarrollando este don. ¿Okay? Es como, por ejemplo, ahora decir una persona que es maestro y enseña porque tiene el don de la enseñanza. Bueno, él es el maestro, esa es la persona, pero lo que está ejerciendo es la enseñanza, es el don. Bueno, en aquel momento la persona era el apóstol y lo que él hacía era el apostolado. Entonces, este don del apostolado era la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo y que estuvo limitado a solamente 12 personas, para que mediante su trabajo u oficio y los dones que ellos tenían, pusieran los cimientos de la iglesia cristiana. Ahora, este don que fue muy, pero muy limitado, para que alguien pudiese decir, yo tengo el don del apostolado, tenía que cumplir 4 requisitos. Y ahora, quiero hacer una aclaración. Hoy en día, diferentes personas se dicen que son apóstoles. Ellos se denominan apóstoles. Yo nada más le diría, a la luz de las Escrituras, si usted cumple con estos 4 requisitos, yo le diría, sí es cierto, usted es un apóstol. Pero vamos a estudiar. ¿Okay? Vamos a ver si realmente cumplen con estos 4 requisitos, que yo no los puso, yo no los pongo, los pone Dios ahí, aquí están contenidos en su palabra. Primero, el primer requisito para ser apóstol, haber estado en contacto personal con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Hechos capítulo 1, versículo 8, 21 y 23. Vayan conmigo para que puedan ustedes constatar que lo que yo les esté diciendo venga contenido en la Biblia. ¿Okay? Hechos capítulo 1, ¿ok? Versículos 28, 21 y 23 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, este es un versículo por todos conocido. Este versículo, esas palabras las dijo el Señor Jesucristo. ¿Y a quién se las dijo? A sus discípulos. ¿Ok? Se las dijo a sus discípulos. Versículo 21. Es necesario, pues, que todos estos hombres han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía con nosotros. ¿De quién están hablando? Igual de los apóstoles. ¿Ok? Versículo 23. Y señalaron a 2, ¿ok? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Ok? Bueno, y ustedes, no voy a tener mucho aquí en el contexto. Ustedes saben que Judas se suicidó y en la primera iglesia designaron a un sustituto de eso. Y obviamente esa persona fue alguien utilizado por Dios, aunque nosotros tenemos muy poquito de historia, de registro de esa persona. Ese fue un apóstol también, ¿verdad? Pero él no ejerció como el resto de los demás apóstoles. Seguramente él fue como un apóstol emergente, ¿no? O momentáneo, por el fallecimiento de Judas, pero luego el que realmente lo sustituyó y ocupó todo ese trabajo de apóstol fue ¿quién? El apóstol Pablo. Entonces, ese es el primer requisito. Pregunta. Hoy en día todos los que se dicen apóstoles y que son, hay bastantes,
Hay bastantes y algunos hasta escriben libros y dan conferencias en la tele y todo eso. Bueno, ¿cumplirán con ese requisito? Ustedes tienen la respuesta. Segundo requisito, haber presenciado la resurrección del Salvador Cristo Jesús. Ok, hace ratito ya leímos Hechos 1, 21, 22. Pero no es solamente ahí, en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 48, y en Primera de Corintios capítulo 9, 1 y 2, encontramos que los apóstoles no solamente estuvieron con el Señor, recibieron enseñanzas, lo conocieron, sino que también presenciaron que la resurrección de Cristo Jesús, lo vieron, ¿ok? Así como Pedro, ¿verdad? Allá en el camino de Maús, vieron a Jesucristo, el mismo discípulo, el más incrédulo de todos, que era ¿quién? Tomás, ¿verdad? Cuando él no creía que Jesucristo había resucitado, hasta que el Señor Jesucristo se le apareció, ¿verdad? Y de ahí la famosa frase, ¿verdad? Que es bíblica, dice, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces, pues, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, no seas incrédulo, a ver, mete tu manita, ¿verdad? Ve, ¿verdad? Que aquí estoy yo, no soy un espíritu. ¿Eh? Entonces, haber presenciado la resurrección, es decir, haber visto al Señor Jesucristo resucitado, eso era un segundo requisito. Pregunta nuevamente, ¿las personas que hoy se dicen apóstoles habrán tenido esa experiencia? Tercero, haber sido designado directamente como el Señor Jesucristo como un apóstol. Vayan por favor conmigo a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16. Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16. Vamos a leer desde el 12 para tener contexto. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Okay? Entonces, ¿quién designó a los apóstoles? Directamente el Señor Jesucristo. Ahora ustedes pueden, la pregunta que cuando dice, escuchan aquí es, bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Bueno, Pablo cumplió este requisito de una manera un poco diferente a los demás, pero lo cumplió. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9. Escribió Pablo inspirado por Dios. Vamos a leer desde el 1 para tener todo el contexto. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Okay? Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Él también presenció al Señor Jesucristo. Él fue llamado allá en el camino de Damasco, y no solamente lo vio resucitado una vez, sino varias. Cuando estuvo allá en el camino de Damasco, todos conocemos ya su testimonio, ¿no? De cómo él se convirtió. Esa voz, esa luz que veía, ¿quién era? El Señor Jesucristo.
Y como dice aquí, a él le apareció, dice a mí, al último, ¿verdad? Al más pequeño de los apóstoles. Y él, como dice, la humildad que tenía, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguí a la iglesia de Cristo, porque yo mataba a los que, bueno, aquí no lo dice, pero nosotros sabemos que él los perseguía, los metía a la cárcel, los asoltaba, autorizaba para que los mataran. Y ahora, pues él mismo fue llamado como un apóstol directamente por Jesucristo. Entonces, él cumplió con estos requisitos. Y el cuarto requisito es hacer milagros, señales y prodigios que certificaban su apostolado. Y ya nosotros lo conocemos. Muchos de ellos hablaron lenguas. ¿Poco no? ¿Yo no? ¿Hablaron lenguas? Sí. Hicieron milagros. Resucitaron. Algunos, como a Pablo, ¿verdad? Lo picó una serpiente venenosa y todos ahí estaban expectantes, ¿verdad? Que a ver a qué hora se caía y se moría. ¿Y qué le pasó? Nada. ¿Ok? Todos los apóstoles hicieron señales, milagros y prodigios. Hoy en día, si alguien se dice apóstol, bueno, pues bueno, usted dice que es apóstol. ¿Qué le parece si se toma, verdad, este vasito de veneno, ¿no? De arsénico. Y si es apóstol, pues no se va a morir, no le va a pasar nada. ¿Cumplen con estos requisitos? Yo no los puso Dios. Pablo, imagínense, para mí, desde mi punto de vista muy particular, el más grande apóstol de todos, ni siquiera él se sentía digno de llamarse apóstol, siendo llamado directamente por Jesucristo. Imagínense hoy en día que hay iglesias donde a medio mundo lo declaran que es apóstol. El apostolado, mis queridos hermanos, fue un don que también iba a terminar. Tuvo su gran importancia. El apostolado era el don más preeminente, el don más importante. Ahí en la iglesia de Jerusalén, Pedro, Santiago, eran dentro de todos los apóstoles los que tenían el trabajo más importante. Pablo, en su trabajo misionero para extender el evangelio hacia Europa, ahí estuvo él. Pero tuvo su tiempo, tuvo su momento, tuvo su gran importancia. Pero después de eso, ¿qué ocurrió con el apostolado? Terminó como los demás dones. El último apóstol, el último hombre que tuvo ese don, pues fue el apóstol Juan, quien murió un poco antes, ¿verdad?, del año 100, después de haber escrito el último libro de la escritura, que fue Apocalipsis. Entonces, hermanos, ustedes no se dejen engañar, no se dejen impresionar, no crean, ¿verdad?, lo que mucha gente dice, ¿verdad?, de que se denominan o los denominan a otros como apóstoles, para eso ser algo así como muy importante, un título muy remumbante. El verdadero apostolado, y la palabra apóstol no quiere decir otra cosa más que un enviado. Un enviado, eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, viene del griego apóstolos, que quiere decir un enviado, un comisionado. Y obviamente quien los comisionó o quien los mandó fue ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la comisión? Que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad?, que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros, y además había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y discipularlos. Esa fue la gran comisión que el Señor Jesucristo tuvo con los apóstoles. Y todo lo demás, todo lo que ya hemos estudiado nosotros, que ellos hacían señales, milagros y prodigios, simplemente eran las credenciales que validaban que ellos eran unos verdaderos apóstoles que venían de parte de Dios. Pero todas esas señales, la gran mayoría no eran para ellos mismos o para presumir, eran para certificar que venían de parte de Dios. Y que eso, la gente que los estaba viendo, pudieran decir, este sí viene de parte de Dios, este sí está hablando la palabra de Dios. Ninguno de los hombres de hoy en día cuentan, ¿verdad?, con estas credenciales. Absolutamente con ninguno. Por lo tanto, y con todo respeto, pues debemos tratarlos pues como a cualquier otra persona que se dice cristiano, que se dice hermano, pero hasta ahí. No, ahora sí que no somos nadie para juzgarles. Posiblemente ellos viven en un error doctrinal, ¿okay?,
y seguramente muchos de ellos son buenos cristianos y aman a Dios y hacen un buen trabajo, pero simplemente pues tienen un error como así nosotros lo llegamos a tener. Igual algunos de los que estamos aquí pensamos que tenemos unos dones que ni siquiera existen, ¿no? Que ni siquiera están aquí. Y eso, ellos posiblemente estén viviendo algo similar. ¿Okay? Bueno. Conclusión de esta parte de los dones temporales. Ya vimos los dones temporales llamados confirmatorios, que fueron los dones de sanidades, milagros, don de lenguas, interpretación de lenguas. Se terminaron. Ya vimos también otro grupo de dones que son los dones de revelación, que tenían que ver directamente con la palabra del Señor, con lo que Dios estaba revelando, que es el don de sabiduría, el don de conocimiento de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, la profecía y el apostolado. Todos estos dones terminaron en el primer siglo de nuestra era y ya no están activos de una manera permanente. Ahora, quisiera yo hacer una aclaración sobre estos dones. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede hacer. Y yo creo, es una convicción particular, que si no hubiera ningún cristiano, ¿verdad?, en una comunidad así aisladísima de toda la tierra, ¿verdad?, que no hubiera forma y que ahí hubiese algún cristiano y que a lo mejor ese cristiano va a necesitar hablarle a una gente en su propio idioma, yo no sé, bueno, yo creo que Dios podría obrar en ese milagro de hablarse en lenguas. Yo lo creo. Pero eso no es el común para todos los cristianos, salvo alguna situación muy, pero muy especial. Por ejemplo, yo conozco a una misionera que estuvo algún tiempo trabajando con los países árabes, con los países musulmanes. Y por ejemplo, ahí ella como mujer y todo eso es muy difícil su trabajo que ella puede hacer. Hay mucha segregación racial, espero que no nos clausuren, ¿verdad?, que aquí por internet, pero hay mucha discriminación racial y no solamente racial, sino ella como mujer. Entonces, algunas de las personas, y ella da su testimonio, algunas de las personas han tenido algo que aparentemente pues hoy en día ya no se da, ¿verdad? Y que podían entenderle a ella en su español y su poco idioma local el mensaje de la salvación y entendían. Y pues, ¿cómo es posible? No, pues yo le estoy hablando en español y esa persona me está entendiendo y confirman que son cristianas, etcétera, ¿no? Entonces, Dios yo creo que puede hacer muchas cosas en situaciones especiales porque Él es Dios todopoderoso y porque Dios, Él no tiene ningún límite como nosotros. Pero para la gran mayoría de nosotros que estamos aquí, pues evidentemente Dios dejó una serie de dones que Él quiere que nosotros tengamos, entendamos y desarrollemos, que son los dones permanentes y que son los dones que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. Van a ser, si Dios nos presta vida y ustedes paciencia, dos predicaciones de los dones permanentes, ¿ok? Y que esos dones a todas luces están dentro de la iglesia, a todas luces los tenemos nosotros y a todas luces tenemos que ejercerlos. Porque para eso los dio Dios. El propósito de los dones es para aprovechamiento de toda la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Así es que si no los ejercemos, hermanos, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Necesitamos ejercer los dones y los dones principalmente son para ejercerlos. ¿Dónde? En la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero que aquí en este local, no. Cuando digo iglesia me refiero a los hermanos. O sea, los dones son para ejercerse con los hermanos en Cristo particularmente. Eso es a lo que me refiero. No necesariamente a que vengan aquí a este lugar, ¿no? ¿Sí me explico? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, la próxima semana, dones permanentes. ¿Okay? Ahorita hemos visto 9 dones y estos 9 dones fueron temporales, no más. ¿Okay? Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has dejado escrita, Señor, porque sin duda alguna todo es para nuestra enseñanza.
Como tú dices ahí en el primer versículo de este capítulo 12 de Corintios, tú no quieres que nosotros como tus hijos ignoremos, Señor, acerca de los dones espirituales, para que no seamos llevados, Señor, como los gentiles que se eran extraviados, Señor, por doctrinas incorrectas y llevándoles, Señor, a dioses que no existen. Tú no quieres eso, Señor, para tu cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Tú quieres que nosotros seamos cristianos, Señor, bien preparados en el conocimiento de tu palabra. Y una vez que conocemos tu palabra, que la pongamos por obra. Te agradecemos por ello, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y con el favor de Dios, nos vemos la semana que viene.